Vivimos inmersos en un sistema que ha convertido la compañía en moneda de validación. Desde que somos niños, se nos enseña que estar rodeados de otros es sinónimo de éxito, y que la soledad, esa presencia sin presencia, es un error, una carencia, una anomalía que debe corregirse. En nuestras culturas se celebra lo social como si fuera un trofeo. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Con quién compartes tu vida? ¿Cuántos te responden una historia? ¿A quién tienes a tu lado en la foto? La ausencia de compañía se vuelve casi un estigma, algo que debe disimularse, superarse, esconderse bajo filtros y sonrisas ajenas. La narrativa colectiva nos ha llevado a pensar que cuanto más acompañado estás, más vales, y que si no hay alguien observando tu existencia, validándola, entonces no tiene tanto sentido. Pero, ¿quién decidió eso? Si observamos con atención, notaremos que esta idea está en todas partes, en las películas, donde el final feliz es siempre acompañado, en la publicidad, que vende felicidad como un producto grupal, en las redes, donde la popularidad se mide en números, y en nuestros propios pensamientos, que se formaron dentro de ese sistema sin que lo notáramos. Nos acostumbramos a medirnos por reflejo, a definirnos a través de los ojos de los otros, y sin quererlo, fuimos olvidando cómo se siente habitar nuestro propio centro sin espectadores. Pero entonces llega, a veces poco a poco, a veces como un tsunami silencioso. La vida empieza a replegarse, las conversaciones disminuyen, las visitas cesan, las personas se alejan, sin previo aviso, sin explicación aparente, y quedamos frente a nosotros mismos, en un espacio donde ya no hay eco. Lo primero que sentimos suele ser desconcierto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento me quedé solo? La mente, entrenada para asociar la soledad con el fracaso, comienza a atacar. Nos repite que algo va mal, que debemos salir de ese estado cuanto antes, que hay que buscar distracción, ruido, compañía, lo que sea, menos estar a solas. Y sin embargo, hay algo en ese silencio que, si aprendemos a quedarnos, comienza a transformarse. Porque tal vez la soledad no llega como castigo, sino como una llamada profunda. Un retiro orquestado por la vida misma para devolvernos a casa. Quizás el aislamiento no es señal de pérdida, sino de preparación. Quizás cuando el universo quiere hablar contigo, hace silencio alrededor. Cuando todo se apaga afuera. Cuando las voces se callan. Cuando nadie nos observa ni nos interrumpe. Es entonces cuando comenzamos a escuchar lo que siempre estuvo allí, nuestra voz interior. Y esa voz, que muchas veces está cubierta por capas de ruido, de expectativas, de exigencias ajenas, no grita, susurra, y para oírla, hay que estar en silencio. La soledad se convierte entonces en un templo invisible. No tiene muros ni velas, no hay incienso ni cantos, pero es sagrada. Porque es allí donde comienza el verdadero ritual del despertar. En ese espacio, al principio incómodo, comenzamos a recordar que no necesitamos estar rodeados para sentirnos plenos, que el valor no se mide en likes, ni en abrazos prestados, ni en conversaciones forzadas, que hay un lugar dentro de nosotros donde siempre ha habitado la paz, y que solo se accede cuando aprendemos a quedarnos. A veces la soledad nos muestra las heridas que evitábamos, los pensamientos que nos saboteaban, las verdades que ocultábamos incluso de nosotros mismos, no para castigarnos, sino para liberarnos. Porque solo en la quietud se revelan los reflejos más puros, y solo sin distracciones podemos ver el mapa de nuestro verdadero ser. Muchos intentan evitar este proceso. Corren, se llenan de compromisos, de pantallas, de ruido. Pero quien se atreve a quedarse, quien se atreve a mirar dentro, descubre algo que no se puede encontrar afuera: autenticidad. La soledad, entendida conscientemente, se convierte en un portal, uno que no todos cruzan, pero que cambia para siempre a quienes lo atraviesan. Cuando el ruido se apaga y el mundo deja de tocarnos, nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Y al principio, ese adentro asusta, porque está lleno de voces que no sabíamos que estaban ahí. Pensamientos repetidos,
memorias enterradas, juicios que no nos pertenecen. Todo lo que evitábamos con el bullicio de la vida, ahora emerge. Es como si dentro de nosotros hubiera un archivo cerrado que de pronto se abre, y comienzan a salir escenas, palabras, emociones, recuerdos que creíamos superados, heridas que todavía supuran en silencio. Pero esta vez no hay nadie a quien culpar, ni distracción que nos salve. Estamos ahí, cara a cara con lo que somos. Y ahí comienza el viaje. No es un camino recto, no es un proceso cómodo. Es una travesía hacia las profundidades del alma, como buzos que se sumergen en un océano interior en busca de algo que no tiene nombre. A veces nos encontramos enojo, otras veces tristeza que llevábamos acumulando por años, y otras, una calma tan desconocida que se siente nueva, aunque siempre estuvo ahí. Este viaje interior es como atravesar un desierto sagrado. No hay señales claras, no hay compañía constante, solo pasos que parecen repetirse, dudas que regresan como espejismos y un sol interior que nos guía sin decir palabra. Y sin embargo, es ahí donde sucede la alquimia. En esa travesía solitaria comenzamos a vernos realmente, sin filtros, sin expectativas, sin las máscaras que usamos para encajar. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras elecciones venían del miedo, que muchas de nuestras relaciones estaban llenas de ruido, pero vacías de conexión, que habíamos estado viviendo hacia afuera sin preguntarnos si eso nos hacía bien. Y en medio de esa desolación comienza la reconstrucción, porque cuando vemos lo que duele, podemos abrazarlo. Y cuando entendemos lo que nos limita, podemos soltarlo. Y cuando nos atrevemos a estar con nosotros mismos, por fin, dejamos de huir. Comenzamos a hablarnos con más suavidad, a tratarnos con más respeto, a honrar nuestras emociones como si fueran mensajeras del alma. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a habitar nuestro cuerpo de otra forma. Ya no como una máquina que debe rendir, sino como un templo que merece descanso, escucha y amor. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos más claros, las decisiones más alineadas. Es como si algo dentro de nosotros se hubiera sincronizado por fin con el pulso del universo. Y en medio de todo eso, comenzamos a sentir algo que no se parece al placer, ni a la alegría efímera, ni al éxito que se mide en cifras. Es algo más profundo, algo que podríamos llamar paz. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino que nace del simple hecho de estar en el lugar correcto, adentro. Este viaje no nos convierte en iluminados, nos convertimos en honestos, en seres humanos que se atreven a mirar la verdad sin miedo, a abrazar su historia y a elegir una nueva forma de vivir. Desde ese lugar, muchas cosas empiezan a cambiar. Ya no queremos relaciones vacías, ni conversaciones superficiales. Queremos conexión real, presencia, verdad. Ya no buscamos llenar el tiempo con ruido, sino crear silencio fértil, espacio sagrado. Ya no queremos ser alguien para los demás. Queremos ser nosotros, en paz con lo que somos, con lo que no somos y con todo lo que estamos en camino de descubrir. El viaje interior transforma nuestra forma de ver el mundo. Lo que antes parecía urgente, ahora parece ruido. Lo que antes nos dolía, ahora nos enseña. Lo que antes temíamos, ahora nos fortalece. Y lo más importante, dejamos de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde dentro. Poco a poco, empezamos a comprender que la soledad no es una ausencia, sino una presencia distinta. Un estado de conciencia que nos invita a ver más allá de lo inmediato, más allá del drama cotidiano, más allá de la superficie. No se trata solo de estar sin compañía, se trata de estar con uno mismo de una forma tan profunda que cualquier distracción se vuelve irrelevante. Y aunque el mundo nos repite que debemos evitarla, la soledad guarda un poder que muy pocos se atreven a explorar. Porque solo se revela a quienes se apartaron, a quienes se rinden al silencio, a quienes escuchan con el alma abierta. La ciencia empieza a confirmar lo que los sabios sabían desde hace siglos.
Estudios neurocientíficos recientes han demostrado que los momentos de aislamiento voluntario activan zonas del cerebro relacionadas con la autorregulación emocional, la empatía, la creatividad y la percepción expandida. Cuando estamos solos y en silencio, el cerebro entra en un modo distinto, un estado donde procesa, organiza y reestructura la información emocional. Las ondas cerebrales cambian, la corteza prefrontal se activa y comenzamos a acceder a pensamientos más claros, más profundos, más alineados con nuestra verdad. La Universidad de Harvard publicó investigaciones sobre el poder restaurativo del silencio y cómo las personas que practican espacios de soledad consciente desarrollan un mayor sentido de identidad y resiliencia emocional. Y el Journal of Cognitive Neuroscience mostró que en la introspección profunda se activan ondas teta, estados mentales ligados a la creatividad, la sanación y la conexión con niveles subconscientes de percepción. Es decir, el silencio nos reprograma. La soledad, cuando es elegida y no forzada, se convierte en un entorno fértil para el renacimiento mental. Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia, las mentes más brillantes, los espíritus más elevados, los revolucionarios del pensamiento, encontraron su luz en los rincones más solitarios. Albert Einstein solía caminar solo durante horas por los bosques, contemplando el tiempo y el espacio. Fue en uno de esos paseos donde nació la intuición que daría origen a la teoría de la relatividad. Nikola Tesla, quizás uno de los inventores más visionarios de la historia, trabajó en aislamiento casi absoluto, dialogando con su intuición, confiando en sus visiones, canalizando ideas que parecían imposibles para su tiempo. Virginia Woolf escribió sobre la necesidad de una habitación propia, no solo como un espacio físico, sino como un templo donde una mente puede escucharse a sí misma sin interrupciones ni expectativas sociales. Nietzsche se alejaba de la sociedad para pensar. Caminaba en soledad por los Alpes suizos. En esos trayectos solitarios nacieron las páginas más revolucionarias de la filosofía moderna. Y si miramos más atrás aún, Buda se iluminó solo, sentado bajo un árbol. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Los monjes tibetanos meditan en cuevas por años, sabiendo que en el vacío está la semilla del despertar. ¿Qué sabían todos ellos que el mundo moderno ha olvidado? Sabían que el aislamiento no es pérdida, sino puerta, que el silencio no es vacío, sino lenguaje, y que cuando el alma necesita evolucionar, se retira para reencontrarse. Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo mexicano que estudió la conciencia, decía que existe un campo neuronal unificado, donde toda la información del universo puede ser percibida si logramos silenciar la mente. Él afirmaba que la realidad no es fija, sino maleable, que lo que vemos como sólido es en realidad un tejido de conciencia moldeado por nuestras creencias y percepciones. Y para acceder a ese nivel más sutil, era necesario desconectarse del entorno, retirarse del mundo visible para entrar en el campo invisible de lo posible. En ese estado, decía Greenberg, es más fácil percibir sincronicidades, anticipar realidades, intuir lo que aún no ha sucedido. Y es cierto, cuando nos alejamos del ruido, comenzamos a notar cosas que antes ignorábamos. Una frase que se repite, una señal que parece hecha para nosotros, un pensamiento que se convierte en evento, una sensación que nos guía. La realidad empieza a bailar con nosotros. Y entendemos que nunca estuvimos solos. Solo estábamos desenfocados, porque lo que llamamos soledad muchas veces es solo un momento de reajuste cuántico, una especie de recalibración energética que la vida nos ofrece cuando necesitamos evolucionar. Y aunque al principio duele, aunque incomoda, aunque desafía todo lo que creíamos necesitar, si lo permitimos, si lo habitamos, si lo atravesamos con conciencia, esa soledad nos transforma para siempre. Nos convertimos en seres más intuitivos, más conscientes, más compasivos. Nos enseña a caminar sin mapa, a escucharnos sin ruido, a confiar en algo más grande que el ego. Y ahí está el poder oculto de la soledad.
en recordarnos que somos parte de un campo inmenso de conciencia y que solo en el silencio podemos escucharlo vibrar dentro de nosotros. Cuando atravesamos el túnel de la soledad y emergemos del otro lado, no salimos siendo los mismos. Algo ha cambiado, algo se ha roto para que algo nuevo nazca. Y no es que ahora todo sea perfecto, ni que el dolor haya desaparecido, sino que hemos cambiado la forma en la que habitamos la vida. La transformación no se ve desde afuera, sin grita, sin presumir, pero se siente. Sentimos que ya no necesitamos tanto, que muchas de las cosas que antes perseguíamos eran solo espejismos del ego, y que nuestro valor no depende de cuánto hacemos, de cuánto demostramos o de cuántos nos reconocen. Descubrimos que hay un propósito más profundo que nos llama, no desde la ambición, sino desde la conexión. Ese propósito no siempre tiene forma definida. No siempre se llama éxito, dinero o reconocimiento. A veces es tan simple como vivir con presencia, crear desde el alma, servir desde la compasión o caminar con coherencia. La soledad nos enseña a identificar lo verdadero, y en ese reconocimiento nace el propósito auténtico, ese que no se impone desde afuera, sino que brota como un manantial interior. Ya no buscamos llenar el tiempo, sino honrarlo. Ya no queremos ser todo para todos, sino ser fieles a nosotros mismos. Ya no nos dejamos arrastrar por la corriente de lo urgente, sino que elegimos lo esencial. Y cuando volvemos al mundo, algo en nosotros ha cambiado. Escuchamos diferente, miramos diferentes, caminamos con más pausa, con más intención, y sin decir mucho, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Porque no hay transformación más poderosa que la que se vive en silencio y se transmite con presencia. Así, la soledad que al principio dolía, se convierte en la maestra que nos mostró el camino. No hacia algo afuera, sino hacia adentro. Y desde ese adentro, todo empieza a alinearse. Porque el verdadero propósito no es algo que se encuentra, es algo que se recuerda. Y solo en el silencio sagrado de la soledad podemos volver a escucharlo. Si estas palabras tocaron tu alma, te invitamos a quedarte, a seguir este canal, a compartir este mensaje con quien necesite recordar que no está solo, porque al final, en esta danza cósmica llamada vida, todos somos uno.